Shalom, shalom y bienvenidos nuevamente a este episodio de un análisis profundo de la doctrina. Pues bien, el día de hoy quisiera compartir con ustedes un video que me he encontrado en internet y es de un guía de turistas, vamos a llamarle así, el cual nos presenta un número de sinagogas dentro de un complejo habitacional, y este es considerado uno de los lugares religiosos judíos ortodoxos más extremo, no de Israel, sino de todo el mundo. Así es que bueno, vamos a entrar y analizar este video de este lugar tan peculiar. También les recomiendo que pongan mucha atención a los subtítulos de este video, porque bueno, hablan un poco en español y la mayoría del video es en hebreo, así es que pongan mucha atención. Estamos en la sinagoga más transitada de todo el mundo, acá en Bnei Brak, la ciudad judía más ultraortodoxa de todo Israel. Pero en este video no estoy solo, estamos hoy con... Ahora sí, empezamos. אז עכשיו אנחנו הולכים להיכנס לבית כנסת אישקוביץ', ביידיש אנחנו קוראים לזה שטיבלס. זה כי ביידיש המילה שטיב זה בית, ויש פה מלא, תראו מלא בתים קטנים של בתי כנסת קטנות, ויאללה, בוא ניכנס. Estamos entrando a una de las sinagogas más especiales del mundo, porque esto no se trata nada más de una sinagoga, se trata de un complejo de sinagogas en la que miles y miles de judíos vienen a rezar. Como pueden ver acá, apenas en la entrada tenemos la primera sinagoga. Esto, como les estoy diciendo, es un complejo de un montón de sinagogas pequeñas, así como pueden ver. Sí, muy pequeña esta sinagoga, así tenemos un montón. Pues bien, ustedes se estarán preguntando por qué hay varias sinagogas dentro de este edificio. La respuesta es que así como en el pasado, sobre todo en los días del maestro, había diferentes escuelas de pensamiento, diferentes maestros, diferentes maneras de interpretar la Sagrada Escritura, pues hoy en día todavía permanece esa manera de pensar. Y en el pasado, en los días de Jesucristo, nosotros encontramos a través de los evangelios que bueno, había saduceos, había fariseos, había herodianos, había celotas, había esenios y había gente que seguía a Juan el Bautista. Cada uno de ellos tenía un pensamiento muy peculiar a la hora de traducir la palabra de Dios. Algunas veces estaban todos de acuerdo, algunas otras veces no estaban de acuerdo y se daba una rivalidad bastante enorme, como lo es en el caso de los saduceos y fariseos. Lo que no vemos en las Sagradas Escrituras es que el líder principal de los fariseos fue un rabino famoso llamado Hillel, y del lado de los saduceos fue Shammai. Estas dos escuelas tenían una manera muy diferente de analizar las Sagradas Escrituras. Otra cosa que ustedes también pudieron percibir en este video es cómo las personas que están adentro, en uno de los cuartos o una de las sinagogas, se están meciendo a la hora de estudiar cualquier libro sagrado. Déjenme continuar con el video para que ustedes puedan analizar y ver de lo que estoy hablando. Estamos, como dije antes, en la ciudad de Bnei Brak, que es la ciudad con mayor cantidad de judíos ultraortodoxos en Israel. Estamos justo en el horario del rezo de Minja, que es uno de los 3 rezos principales en el judaísmo. Fíjense cómo el cuarto está lleno. No puedo hablar muy fuerte, pero fíjense. Ahora, si ustedes se están preguntando por qué los judíos religiosos se mecen a la hora de hacer oración, pues la respuesta más sencilla y a la que todo judío religioso acepta es que, así como en español, como en inglés y en algunos otros idiomas, una palabra podría tener 2 significados o tal vez 3 diferentes. Así sucede con la palabra de la original que describe la oración. Entonces, tefila es la palabra en hebreo que describe esa fusión y ese momento de conectarse con Dios a través de una meditación, una plegaria,
o simplemente una lectura de los libros sagrados. Tefilá entonces quiere decir, nosotros le llamaríamos una oración, que aunque en realidad no es una palabra bien traducida, pero también la palabra tefilá quiere decir mecer o mecerse. Entonces el judaísmo religioso, a la hora de conectarse con Dios, cree, piensa y enseña que a la hora de hacer esa tefilá o esa conexión con Dios es necesario mecerse para que entonces la oración sea efectiva. Acá tenemos otra sinagoga. Como pueden ver, estoy caminando muy poquito. Nos encontramos con un montón de sinagogas. Y acá tenemos la última sinagoga en la planta baja. Fíjense. Y hay un montón de Ustedes cosas nuevamente que pudieron ver repiten el mecido de en las cada una personas. sinagogas, objetos, elementos que hay en común en cada una de estas sinagogas y en cada una de las sinagogas en todo el mundo. Ahora este personaje nos menciona que en cada una de las sinagogas y en todo el mundo hay ciertos elementos, ciertos adornos, ciertos objetos que identifican a una sinagoga. Esto es cierto, pero creo que cuando nosotros analizamos otra de las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo, el maestro a través de Pablo nos recuerda, y no solamente a través de Pablo, sino también Jeremías 31:31, habla de un nuevo pacto que iba a venir a futuro, y ese pacto se lleva a cabo con Jesucristo, y Jesucristo, como también Pablo nos recuerda, y Jeremías en el capítulo 31, que vendrían días futuros, hablando al pueblo de Israel, donde la ley que Dios les había dado, pues no iba a estar en tablas de piedra, sino más bien iba a estar en el corazón, no solamente ya de los judíos solamente, sino de todos los creyentes en Dios a través del Mesías. Si hoy por hoy nosotros quitamos ciertos objetos rituales dentro de las iglesias, como en algunas donde se acostumbra a poner las tablas de la ley hasta el frente, detrás del púlpito, si ustedes hacen una encuesta y le preguntan a la congregación o les dicen que las quitan, créanme que se arma una revolución dentro de las iglesias, porque la gente hoy en día está atada todavía a sus pasiones y esas ideas que los mantienen atados y no los dejan ser libres. Si bien es cierto que las tablas de la ley, hablando del cristianismo, son un simbolismo de aquellas 10 palabras que dio Dios, en realidad no tendría que ser necesarias tenerlas hasta el frente de cualquier congregación, porque como dijo Jeremías 31, como lo dijo Pablo también, y de acuerdo a toda la doctrina que enseñó el Mesías, pues esas palabras tendrían que vivir ya en nosotros y estar en nuestra mente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vamos a continuar con el video. No importa en qué país esté la sinagoga, va a tener estos elementos y de eso vamos a hablar hoy. Ahora vamos a subir al segundo piso. Vamos a ver qué es lo que hay en el segundo piso. יש פה בית כנסת, אנשים עומדים פה כרגע, אז אנחנו ננסה לא להפריע להם. ניכנס בשקט, נשב בצד ונדבר קצת על מה יש פה. עכשיו צריך להיות בשקט קצת. אז כמו שאתם רואים, בדרך כלל זה בבית כנסיות אשכנזיות יותר, שכל הכיסאות לכיוון ארון הקודש, לכיוון הספר תורה, וזה בגלל שארון הקודש תמיד מכוון לכיוון של ירושלים ולבית המקדש. Aquí hacemos otra observación, hablando de las dos diferencias entre esos dos mundos, judaísmo y cristianismo. Normalmente en el judaísmo se acostumbra tener el frente de la sinagoga al lado oriente, que es donde está el templo de Jerusalén. Si bien es cierto que esto era una verdad en los días de los profetas y en el Antiguo Testamento,
A través de la plática que el maestro tuvo con aquella mujer samaritana en el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que Jesucristo le dice a aquella mujer que iba a llegar una hora donde ya no era necesario que se adorara ahí en Jerusalén, y de una cierta manera específica. El maestro le dijo a aquella mujer samaritana que ahora era necesario que los que adoraran a Dios tendrían que adorarlo en espíritu y en verdad, y no necesariamente en Jerusalén. Cuando nosotros estamos tan acostumbrados nuevamente a estar atados a lo que se nos dice, a veces dentro de las iglesias, sin pensar y analizar la doctrina saludable, pues caemos en el error de estar ya cometiendo una serie de prácticas que pudieran ser mecánicas a la hora de buscar a Dios, y que podrían ya ser un protocolo que en realidad se encuentra dentro de las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar con este video. כל בית כנסת בעולם, יש לך גם את המקום שבו החזן מתפלל, גם לכיוון הזה, ופה יושבים כל הקהל, תמיד בכיוון של ארון הקודש. לפעמים אתה יכול לראות ביהדות ספרד שהם יושבים בצורה של חצי עיגול מסביב לבית כנסת, זה יותר בית כנסת ספרדיות, פה בפנים אתה יכול לשים את הדברים שלך, אתה יכול לשים פה ספר ככה, יש גם יותר נוח, שאתה יכול לפתוח אותו ככה, ולהתפלל. אם אתה רוצה להתפלל, הסיבוב, הם גם יכולים ללמוד, בבית הכנסת הם לפעמים לומדים. Algo que también ustedes tienen que saber, que dentro del judaísmo religioso, sobre todo ortodoxo, existe una regla dentro de las sinagogas que dice que solamente se puede, una oración es válida o un servicio es válido solamente cuando existen 10 personas mayores de edad, de 13 años hacia arriba. Si no hay más de 10 personas, no se considera un servicio correcto, adecuado y como lo ordenó Dios. Nuevamente, la palabra de Dios aquí dentro de las Sagradas Escrituras no dice nada así parecido, nada que ver con esta manera de pensar del judaísmo. Y nuevamente, la conexión que nosotros tenemos que tener con Dios es individual. Puede ser mejor en algunos casos de una manera colectiva, como en los días de reposo, el día de Shabbat, comúnmente conocido como sábado. Pero al final es una conexión que ustedes y yo tenemos con Dios de una manera única, directa y de una manera muy, muy personal. גמרא, תלמוד בבלי, יש לנו גם כאן ממש על המדף, אתה יכול לראות הלכות, שזה הלכות שלומדים מה לעשות, מה יהודי עושה, יהודי דתי עושה כל יום. מה אני קורא פה עכשיו? אז כן, יש לנו לומדים איזשהו קטע כל יום. אני רוצה להניח? אתה רוצה להניח תפילין? כן. כן? Este personaje ultra ortodoxo, aquí ustedes ven en la sinagoga, le está preguntando a estas dos personas, o a este guía de turistas, vamos a llamarle así, si se quiere poner los tefilín, que son aquellos que describe el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, verso 5 en adelante. Y bueno, es una serie de amarres que van en la mano izquierda y que van a través de todo el brazo hasta llegar a esta parte, y la idea es que bueno, esto es cumplir con el mandato que se encuentra en el capítulo 6 de Deuteronomio, verso 5, que dice que hay que atarlas en nuestro brazo, en nuestra frente, etcétera, etcétera. Y si ustedes vieron el video, este judío religioso lleva una cajita aquí enfrente porque trae unas inscripciones bíblicas, y el judaísmo, bueno, entiende que esto es cumplir con el mandamiento que Dios les ha dado. Ahora, para los que no están familiarizados con Deuteronomio 6, lo voy a leer para que ustedes puedan escuchar lo que dice. Y Deuteronomio 6, vamos a leer verso 5 en adelante, dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón
y de toda tu alma y con todo tu poder o con todas tus fuerzas, como está escrito en otras versiones. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Verso número 8. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Así es que bueno, todo judío religioso entiende que el cumplimiento de estas palabras y de estos versículos es literalmente amarrarse este adorno, vamos a llamarle así, el lado izquierdo, porque el lado izquierdo está más cerca del corazón, y así entienden ellos que se cumple con este mandamiento. Lo curioso de esto, y la siguiente observación, es que también la palabra de Dios dice que se circuncida en el corazón, y cuando empezamos nosotros a cumplir mandamientos de una manera literal y otros no, porque no se puede, empezamos a ver una serie de problemas en esta manera de entender la palabra de Dios. Moisés le dijo al pueblo de Israel que lo que él les pidió, o lo que Dios les pidió a través de Moisés, es que se circuncidaran, pero el corazón. Entonces empezamos a ver esas dos diferencias doctrinales, como les decía, entre el judaísmo y el cristianismo. Vamos a continuar con este video. Le dije que sí, así que vamos a poner nuestro tefilín. A mí, soy diestro, así que me tengo que poner este tefilín en la mano izquierda. La persona muy amablemente se acercó, sin preguntarme nada, y me dijo, ¿querés ponerte el tefilín? Le dije que sí. Alegar השמאלית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שקידשנו בזנותיו וציוונו ומניח תפילין. Esa es la bendición que hay que decir cada vez que nos ponemos los tefilín. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, él recita una bendición que se tiene que decir antes de ponerse los tefilín. No encontramos eso en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, y esto en realidad es folclore judío. Se ha hecho ya una costumbre, pero en realidad no es ningún mandamiento que se encuentre dentro de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver un poco, vamos a volver un poquito atrás, vamos a explicar qué es esto, qué es una sinagoga. Vamos a escuchar la respuesta. במילה שלו בעברית, בית כנסת זה בית, כמו קאסה, like a house, ובית כנסת זה מקום שמתכנסים בו יהודים להתפלל. אנחנו באים לפה להתפלל לקדוש ברוך הוא, וגם כיום אנחנו גם לומדים פה. פעם היה בית כנסת לבד ובית מדרש, ששם לומדים תורה. Bueno, aquí hacemos también una pequeña pausa. Las sinagogas no existían en los tiempos de Moisés, ni en los tiempos de el rey David o en los tiempos del rey Salomón. Las sinagogas históricamente se dan como una necesidad del pueblo de Israel, estando en cautiverio en Babilonia, de encontrar un lugar donde reunirse a estudiar la palabra de Dios. Las sinagogas entonces se dan a partir del cautiverio en Babilonia, y cuando el pueblo de Israel regresa a su tierra después de ese cautiverio, llevan la idea de llevar esa sinagoga a la diáspora del pueblo de Israel, y de ahí en adelante, bueno, la sinagoga se convirtió en un lugar donde se reunían los varones religiosos para estudiar la palabra de Dios. Se hacía normalmente 2 veces por semana, y por supuesto los días de Shabbat o días de reposo, y de ahí nace esta idea de buscar un lugar donde reunirse. Normalmente uno de esos días era el día jueves, porque los días jueves era un día de plaza, un día de mercado, donde la gente pues aprovechaba para hacer sus compras, y iban también a estudiar a la sinagoga.
והיום אנחנו כבר ביחד עושים את זה, והכל בבית כנסת. מי יכול להיכנס לבית כנסת? אז בעיקרון, כל יהודי, כמובן, תמיד יכול להיכנס לבית כנסת, ולא משנה מה. יש עניין בהלכה לגבי אנשים שהם לא יהודים, בזה שאנחנו דואגים קצת שהם יתפללו פה לאלוהים שלהם, ולפעמים זה מפריע. אז לדוגמה, בנצרות, בן אדם נוצרי, יש קצת עניינים בהלכה על זה, אם מותר לו או אסור לו, האם מותר לו להיכנס עם השרשרת עם הצלב או לא. אבל למשל, אסלאם, אנשים, בן אדם מוסלמי, צריך להיכנס ולתקן פה משהו, סתם הוא רוצה לראות, אין בזה שום בעיה, כי אנחנו מאמינים שהאסלאם מאמינים באלוהים אחד בדיוק כמו היהדות, ולכן מותר. איזה דברים יש? Ahora esta idea del judío religioso, de no estar muy seguros si dejan entrar a un cristiano a una sinagoga, porque los cristianos o la mayoría de cristianos declara que hay tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues es una razón válida por el cual el judaísmo levanta una ceja a la hora de escuchar que un cristiano quiere entrar a una sinagoga. Ahora, esto ha sido también parte del cristianismo, ya que bueno, poco a poco se fue corrompiendo la idea de que hay tres dioses y se fueron introduciendo ideas paganas dentro del cristianismo a partir de el año 312, cuando el entonces general Constantino gana la batalla al general, otro de los generales en una batalla en el 312, y bueno, Constantino se declara emperador del imperio de Roma, y de ahí en adelante, bueno, en el año 325 ya va a empezar a paganizar el cristianismo, o no sé si el cristianismo se paganiza, cuál fue primero, pero sí, con el concilio de Nicea, más adelante, pues van a venir una serie de edictos que van a paganizar al cristianismo, y de ahí en adelante pues es historia. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer es encontrar esa doctrina pura y verdadera que enseñó el maestro, y que nada tiene que ver con la mayoría de los movimientos cristianos hoy en día. בכל הבתי כנסת. בכל בית כנסת תמיד אתה תראה ארון קודש שמכוון לכיוון של ירושלים. כמו שאמרתי, בכל בית כנסת בעולם מכוון לכיוון ירושלים, שזה פה מולנו בסוף. אנחנו רואים פה בדרך כלל מעל ארון הקודש, אתה תראה את 10 הדיברות. ויש פרוכת כזאת שמזכירה קצת את מי שהיה בבית המקדש, שהיה פרוכת בתוך קודש הקודשים. בפנים יש לנו ספר תורה שאנחנו קוראים אותה ביום שני וחמישי ובשבת, ואנחנו שומעים אותה בפנים. ועוד דבר, זה המקום שבו החזן, מישהו שמנהל את התפילה, בדרך כלל גם קרוב מאוד לקדימה, כי זה מקום של כבוד, אז הוא הראשון. ותמיד, תמיד, תמיד יהיה לך הרבה ספרים עם סיבורים, ששם יש את כל סוגי התפילות שצריך, אם זה ליום חול, אם זה לשבת, אם זה לחגים, יכול להיות לך... Algo que ustedes acaban de leer es que hay un personaje llamado Hassan, que es el que está a cargo de los servicios dentro de la sinagoga, y como dijo este personaje, bueno, ese puesto es un puesto de honor, de privilegio, algo que también se ha perdido hoy en día en muchas iglesias, ya que bueno, cualquier persona sin estudio, cualquier persona a veces sin estudios académicos, o muy pocos o muy pobres, trata de enseñar a la congregación cosas que ellos mismos comprenden, y empezamos entonces a encontrar errores a la hora de tratar de dejar que una persona sin mucho conocimiento, sin mucho estudio y con poca experiencia trate de llevar a una congregación por el lado correcto de la doctrina. יכול להיות לך ליום-יום, שזה בהתחלה, זה מתחיל בבוקר, שזה תפילות של הבוקר, וממשיך אחרי זה לצהריים, למנחה, ואחר כך לערבית, לתפילות של ערבית, ואז יש לך תפילות של שבתות וחגים ותוספות. יש לך גם עוד משהו שיהודים מאוד מאוד אוהבים לשים את זה בבתי כנסת, שזה תהילים של דוד המלך, שזה שירה לקדוש ברוך הוא, ואנשים תמיד מתפללים לפעמים גם עם תהילים, אומרים פרק או שתיים בתהילים ומרגישים
דברים עוזרים להם יותר, דברים מתקדמים, ומרגישים בזה יותר נוח להתפלל לקדוש ברוך הוא. בעיקרון, הכל פה כתוב בלשון הקודש, זה מילים של לשון הקודש, זה עברית של פעם, כמו בתנ"ך, כמו בכל ספר שהוא בנגיע בנבואה מהקדוש ברוך הוא, אז תמיד יהיה בלשון הקודש, זה השפה הקדושה. Bueno amigos, me estoy acercando al Aarón HaKodesh. Acá se encuentra la Torah, la Biblia hebrea. Como ya muchos de ustedes saben, la Torah está escrita en idioma hebreo. Y eso significa que muchas veces cuando se traduce al español o a cualquier idioma se pierde el significado verdadero. Así que lo mejor, por supuesto, es siempre leerlo en su idioma. Hay sinagogas en las que hay más personas, más gente orando, y hay sinagogas en las que hay menos personas. Como por ejemplo. Ahora, aquí también es importante analizar y comentar que alguna gente cristiana trata de romantizar esto del judaísmo y que el judaísmo está por encima del cristianismo, que el judaísmo es lo más apegado a Dios, y en realidad el judaísmo tiene sus detalles, vamos a llamarlo así, que a la hora de buscar a Dios se han alejado en algunas prácticas de lo que en realidad ordenó el Señor. Si ustedes quieren tomar una muestra de esto, pues simple y sencillamente investiguen cómo el judío celebra hoy la fiesta de Pesaj, a la fiesta que nosotros le llamamos Pascua, y van a ver cómo introducen elementos paganos en esta festividad, elementos que no ordenó Dios y que fueron tomados, según cuenta la tradición y los estudios, de aquellos judíos que estuvieron cautivos en Babilonia. Y bueno, introducen algunos elementos dentro de la fiesta de Pesaj o Pascua, y son elementos que sorprendentemente tienen que ver con la fertilidad, Semiramis, un huevo y cosas semejantes, que tal vez hablaremos de esto en otro video. Ejemplo en esta, que tenemos nada más a dos personas, a dos hombres que están rezando. Por una cuestión de respeto a las personas acá presentes que están rezando, que están orando, que están conectándose con Dios, tengo que hablar muy, muy bajito y cerca del micrófono, así que espero que se esté escuchando bien. Una de las cosas comunes que podemos ver, como explicamos antes en las sinagogas, es que en primer lugar todas tienen el Aarón HaKodesh, que es donde está la Torah, la Biblia hebrea, y los asientos, como pueden ver, están todas puestas en dirección al Aarón HaKodesh, que asimismo todas están apuntando hacia Jerusalén, la capital de Israel, porque allí se encuentra el monte del templo, el lugar en donde estaba en pie el templo de Jerusalén. Ahora sí, seguimos explorando este lugar increíble. Otra de las cosas que vemos en estas sinagogas multitudinarias son espacios para guardar, por ejemplo, talit, que es el manto judío de rezo, que muchas personas lo tienen puestas y seguramente lo vieron en otras imágenes en este mismo video, y acá tienen el espacio para dejar acá. Bueno, este famoso talit es otra contradicción clara que vemos a la hora de comparar las dos doctrinas, la doctrina judaica y la doctrina cristiana, ya que casi la mayoría de los judíos religiosos se tapan la cabeza por respeto a Dios y según ellos como consecuencia de un mandamiento divino. No hay ningún mandamiento dentro de la Sagrada Escritura que diga o declare que el hombre tiene que cubrirse la cabeza a la hora de encontrar esa fusión con Dios, o a la hora de la oración, o a la hora de tefilá. El apóstol Pablo, por otro lado, en el Nuevo Testamento nos dice que no es muy decoroso y honroso que un hombre cubra su cabeza a la hora de conectarse con Dios, y nos da las explicaciones en su carta a los Corintios. Son dos cosas muy interesantes, ya que mientras en el Antiguo Testamento no hay nada que diga algo referente a cubrirse la cabeza, el pueblo de Israel, cuando menos los judíos religiosos, lo defienden a capa y espada y se mueren por esta idea de que la Torá
dice que tienen que taparse la cabeza. Así es que empezamos a ver otra observación muy curiosa de estas dos maneras de pensar y de buscar a Dios. Pero hasta ahorita y a través del video nos podemos dar cuenta que en efecto dentro del judaísmo hay ciertas cosas que no ordenó Dios y que una persona inexperta y que no esté bien versada en las prácticas judías pues pudiera caer en el error de seguir todo lo que hace un judío pensando que todo lo que hace un judío es correcto y apropiado. El talit. Como pueden ver, esto es interminable, la cantidad de sinagogas que hay. Y esto es algo muy común igual en Israel, la cantidad de sinagogas que hay. Pero complejos así como este, amigos y amigas, déjenme decirles que es muy, muy especial. No hay muchos lugares así en Israel. Quizás se pueden encontrar en mayor medida en ciudades donde hay mayor cantidad de judíos ultraortodoxos, pero en general no es algo muy común que haya este tipo de complejos. Es una maravilla, si me preguntan a mí, es muy especial estar en este lugar. Y quiero derribar un mito, decirles algo, que la gente acá te recibe muy bien. Ninguna persona me ha querido echar, nadie se acercó y me dijo, retírate de acá, por favor. Si uno viene con respeto, si uno viene con buenas intenciones, no le van a hacer absolutamente nada. A veces sí se acercan y te preguntan por un tema de curiosidad, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy grabando? Y les cuento, pero no pasa de eso. Y eso para mí es una de las cosas más lindas. Una de las cosas que más llama la atención de los hombres judíos es que se tapan la cabeza con un gorrito que se llama kipá. Fíjense, lo tengo puesto yo ahora también. Tengo puesto una kipá. los dos tenemos puesta una kipá, y vamos a hablar de qué se trata esto. אנחנו רואים בכל מקום בעולם, בכל הדתות, שגם כומרים, גם שפים, במיוחד יהודים, מכסים את הראש לפני התפילה, או בדרך כלל כל היום, כי זה מקום של כבוד ולכבד את הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מכסים את הראש. אתם יכולים לראות שיש לפעמים יבואו עם חליפה, יבואו עם כובע, שזה כבר מעבר, זה כבר כאילו אתה נקרא לפני מלך, אז אתה רוצה להתלבש בהיתר, אז לבוא עם חליפה, אז לבוא עם כובע. Una de las cosas que uno se puede dar cuenta acá es que son todos hombres. Y lo cierto es que en este complejo de sinagogas hay un sector para mujeres, pero debido a que no muchas mujeres vienen a la sinagoga a rezar, el sector de las mujeres está abierto solamente los días sábados. Y me estaban diciendo acá que el sector de las mujeres está arriba, así que lo que vamos a hacer es subir. Supuestamente, זה כביכול סגור. כן, זה כרגע סגור, כי במהלך השבוע יותר גברים מחויבים בתפילות, אז בדרך כלל נשים יבואו רק בשבת, וגם בגלל שזה צריכים לבוא בנפרד, וכניסה נפרדת, אז בגלל זה בדרך כלל זה סגור. אבל אנחנו כן יכולים לראות איפה בדרך כלל יש את הכניסה ואיפה שזה סגור, ובדרך כלל יהיו מעל הגברים שיהיה יותר נוח, וככה יכולים לראות את כל התפילה. אז כאן בדרך כלל זה פתוח בשבת. כרגע אין יותר מדי מה לראות. Evidentemente está cerrado, como estamos diciendo, no se puede pasar. Pero si es que nos podemos encontrar acá en la salida de la sinagoga principal, podemos decir, es este postito para lavarse las manos. ¿De qué se trata esto? זה פה אנחנו נותנים ידיים אחרי שהולכים לשירותים, בשביל להתאר בנטילה עם כוס, ממלאים אותו כמו בבוקר, ו6 פעמים. Hablamos de eso. Algo que me llama a mí la curiosidad acerca de este lavado de manos es el alto grado de rito que se lleva a cabo. Esto me recuerda a las palabras del apóstol Pablo hablándole precisamente a los hebreos en su capítulo 9. Y nos dice, verso 8 en adelante, dice, dando esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Verso 9, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Verso 10, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección.
Y bueno, no es que el lavado de manos esté mal, es algo, una cuestión de salud. Pero a veces cuando caemos en un ritual se convierte en algo ya mecánico y algo que se hace nada más por hacerse. Y este es uno de los problemas que encontramos a veces a la hora de hacer rituales simplemente por hacerlos. זה בהלכה, וזה לא משהו שמזכיר בבית המקדש שהכהנים היו טומנים את עצמם לפני שמקריבים קורבנות. צריך לפני התפילה, לפני התפילה? ואחרי השירותים. בבוקר, גם כשקמים בבוקר. זה בעצם ליד השירותים. זה להתאר, כן, לפני השירותים. Esta es una de las horas más transitadas acá en el complejo, porque estamos en medio de una de las 3 oraciones diarias. Y lo que me estaban comentando antes es que a la noche este lugar es prácticamente intransitable de la cantidad de personas que hay. Y déjenme decirles que lo puedo imaginar. Acá las sinagogas son pequeñas, el espacio es muy reducido. Bueno, ahora vemos que terminaron el rezo y la mayoría de las personas ya se van a continuar con su día. Otras se quedan rezando, pero por lo que puedo ver, la mayoría ya se está yendo de la sinagoga. Pues bien, llegamos a la parte final del video. Hemos visto este video en su totalidad. Y algo que me llama poderosamente la atención es el tema del cual hablé en la plataforma de Facebook ya hace algún tiempo. Del tema que les comentaba llamado Entre Dos Mundos. Algo que quiero aclarar es que este video ha sido solamente algo educacional. Y de ninguna manera estoy hablando mal del judaísmo, porque esa no es mi intención. Hay que reconocer que el judaísmo nos lleva miles de años de ventaja a la hora de interpretar la Sagrada Escritura, pero eso también no los hace infalibles. El judaísmo se ha equivocado en muchas cosas. El judaísmo ha introducido otras cosas que Dios no ha ordenado y ha hecho una mezcla también de la verdadera doctrina que Dios le ordenó al pueblo desde que lo sacó de la tierra de Egipto. Lo lleva al monte de Sinaí aquel día 6 de Sivan, una fiesta de Shavuot o Pentecostés, y les declara cuáles eran las leyes que Dios quería que siguiera su pueblo como una manera y forma de conducta, no solamente de una conducta colectiva, sino de una conducta personal para nosotros con nuestro prójimo. Algo que también es interesante hacer notar es que hoy en día existen varios grupos llamados mesiánicos que tratan de hacer una mezcolanza de estas dos doctrinas, tratan de agarrar algunas prácticas judías mezclándolas con cristianismo y tratan de desarrollar una doctrina a la que ellos piensan y dicen que es una doctrina pura, una doctrina que ordenó el Mesías y que esto es parte de la ley de Dios. Lo que tendríamos que hacer en ese caso es examinar la doctrina que presenta ese grupo u otro grupo u otras iglesias, otras denominaciones religiosas y verlo a la luz de las Escrituras si es cierto que esas doctrinas que ellos enseñan pues son parte del verdadero mensaje que enseñó Dios a su pueblo y cómo después a través del Mesías, de Jesucristo, viene a declarar una doctrina perfecta, libre de errores, ya que bueno, una doctrina que en muchos de los casos el judaísmo había ya transformado, como es el caso del lavado de las manos, donde se criticaba fuertemente a los discípulos del Maestro por no lavarse las manos antes de comer. Jesucristo les decía que bueno, ya para ese entonces habían introducido una serie de doctrinas de hombres que en realidad no se habían ordenado por el Eterno. En resumen, lo que quisiera decirles es que si bien es cierto que se dio una doctrina para el pueblo judío, llegó un momento donde llega el Mesías hace más de 2000 años y le enseña a su pueblo de Israel y después más adelante al resto de las naciones. Hay que amar a Dios de una manera eficaz
de una mejor manera de lo que lo hacía el pueblo de Israel. Y para esto quiero dejarles este texto, este pasaje bíblico, el cual se encuentra en el libro de los Hebreos. Pablo, hablándole a los hebreos precisamente de todas estas prácticas, les dice en su capítulo 7, versículo 11, de la siguiente manera. Estoy leyendo una versión Reina Valera antigua. Como siempre, ustedes pueden leer cualquier versión que tengan a mano. 7:11 de Hebreos en adelante dice lo siguiente: si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Verso 12, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. En otras palabras, si el judaísmo hubiese sido perfecto, entonces no se hubiera necesitado del Mesías como redentor, no solamente del judaísmo, sino también del resto de la humanidad. Sin embargo, el sacerdocio de Aarón y sus prácticas no fueron eficaces, no fueron perfectas, y por esta razón Jesucristo, el Mesías, viene a la tierra, vino hace más de 2000 años para enseñarnos cuál era en realidad la voluntad de Dios y cómo ese judaísmo tenía que sufrir un cambio y una transformación para llegar, si ustedes quieren llamarlo así, al judaísmo perfecto. Espero que este video les haya ayudado un poquito a conocer más del judaísmo, más de sus prácticas, y sobre todo que nos ayude a analizar en dónde estamos parados a la hora de entender la religión y cómo practicamos la religión. Y la pregunta es entonces analizar si estamos practicando la religión que enseñó el maestro a sus discípulos lo enseñaron a la iglesia primitiva, y si ese evangelio que estás practicando es el verdadero evangelio. Como siempre, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga a ti y a los tuyos donde quiera que te encuentres. Paz a vosotros.